durante esta jornada, el presidente de la República, Gabriel Boric, instruyó a la Fuerza Aérea de Chile a entregar los antecedentes a la Fiscalía luego de que se conociera que 5 funcionarios de esa rama de las Fuerzas Armadas fueron detenidos por presunto tráfico de drogas. La Moneda además confirmó la baja de los involucrados y manifestó su preocupación por los hechos que han impactado a las distintas instituciones. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta los detalles. Hola Daniela, buenas tardes. Muy buenas tardes, una movida jornada acá en el Palacio de la Moneda. A las 10 de la mañana con 45 minutos inició la reunión que convocó el presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar en particular uno de los hechos que ha impactado en el último tiempo a las Fuerzas Armadas y tiene que ver con lo relativo a la Fuerza Aérea de Chile. Recordemos que se ha indicado que hay efectivos del Ejército o efectivos de la Fuerza Aérea de Chile que habían estado involucrados en un caso presunto de tráfico de drogas. Y todo esto entonces ha generado la preocupación del Palacio de la Moneda, del presidente de la República, que esta jornada se reunió con la ministra de Defensa Nacional, Adriana del Piano, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también los comandantes en jefes, tanto del Ejército, el general Javier Iturriaga, de la Armada, el almirante Fernando Cabrera, de la Fuerza Aérea, el general del Aire, Hugo Rodríguez, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de Aviación, Leonardo Romanini. ¿Qué fue lo que se abordó en esta instancia? Bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, instruyó una orden bastante relevante que tiene que ver con algo que ya se estaba discutiendo del día de ayer. Recordemos que la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, había solicitado al tribunal discutir la competencia en el caso por este presunto narcotráfico en la Fuerza Aérea de Chile. Ella había indicado: no vemos por dónde un delito común tenga que verse y ser investigado por un tribunal especial. Pues bien, esta jornada el presidente de la República, en el cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, instruye a la Fuerza Aérea de Chile a entregar los antecedentes a la Fiscalía para que finalmente el Ministerio Público sea el que indague esta situación. Así lo explicó esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de los cual la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida. Claro, todo esto en el marco entonces de esta reunión, de estos hechos que se conocieron. Recordemos que la fiscal de Tarapacá ya ha indicado que los exmilitares, ahora exmilitares, porque acá confirmaron en el Palacio de la Moneda, ya se dieron de baja, hicieron al menos 10 envíos de droga y que operaban desde octubre. Un hecho que sin duda fue tildado como grave por parte de las autoridades del Palacio de Gobierno, y esto no es aislado. Recordemos que hay hechos que se pueden sumar a la preocupación y que tienen que ver, por ejemplo, con los denominados narcomilitares que fueron dados de baja hace algunos días y que también estarían vinculados al tráfico de drogas. Pues bien, esta jornada la ministra de Defensa, Adriana del Piano, indicó que se van a tomar una serie de medidas para evitar que estas bandas o que las organizaciones criminales penetren en las Fuerzas Armadas. Pasemos a escuchar las declaraciones de Adriana del Piano. Estamos haciendo todo lo posible para que esto que estamos viviendo se quede en grupos específicos y no se extienda a más ciudadanos, a más uniformados. Y también entregó otros detalles relativos a las medidas que va a tomar el Ejecutivo sobre lo anterior. Dice: hemos podido compartir con el presidente los antecedentes que disponíamos, pero también ya se han tomado medidas, se van a aumentar las medidas de control para que esto no permee, no nos pase lo que le ha pasado a otros países. Queremos realmente que esto se detenga y que se castigue en forma ejemplar a las personas que han traicionado su juramento
de defender a Chile, sostiene Adriana Del Piano. También esta indica que entre las medidas que algunas ya se pueden ir anunciando, sin lugar a dudas, están los controles internos, aumentar todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, aumentar el número de oficiales que están en la zona del norte del país, y dice que también hay que pensar además que durante mucho tiempo los militares estaban solos en sus cuarteles, ahora están en contacto permanente con la ciudadanía, lo que eso favorece muchas veces la conversación, los vínculos que se pueden establecer para un ilícito como el que se ha señalado. No se entregaron mayores detalles, Francisca Aníbaldo, respecto a lo que se conversaba esta mañana, por ejemplo, quién es el proveedor, quién recibía esta droga, estas sustancias ilícitas. Todo esto es parte de la investigación, respondió esta jornada la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Francisca Aníbaldo. A ver, yo creo... Precisemos algunas cosas porque si no esto se empieza a enredar. Presunción de inocencia, por supuesto. Estas personas van a ser indagadas y veremos si son culpables o no. Pero aquí no podemos hablar de un presunto tráfico. Hay tráfico. Encontrar una maleta con 5 kilos, parece que de ketamina. No fueron muy claros, pero todo indica que es ketamina. O sea, tráfico hay, no hay presunto tráfico. Hay presuntos culpables, pero los pillaron con 5 kilos. Eso es lo que no ha habido transparencia respecto a lo que se encontró. Pero se está hablando, porque la misma ministra dijo, parece que ketamina. Parece. Bueno, asumamos que es ketamina, ministra. Ya. Entonces, no hay presunto tráfico, hay tráfico. Y lo que hay que ver es si estos funcionarios, ahora exfuncionarios, cuando eran funcionarios, porque eran funcionarios cuando estaban con la maletita, participaban o no de una organización criminal. Y es por eso que el Ministerio Público quería indagar para que esto no termine en la investigación en los tribunales militares y se corte ahí con estos funcionarios y no siga la investigación para ver efectivamente quiénes son los proveedores, a dónde la llevaban, si formaban parte de una organización criminal mayor. Eso es lo primero. Lo segundo es ver en qué condiciones, porque son dos cosas, ¿no es cierto? Estos son los funcionarios de la facha. Tú mencionabas también que se tocó obviamente lo que ha ocurrido con estos funcionarios de Pozo Almonte, del Ejército, que también han sido encausados por tráfico de droga. Y a ellos sí se les considera parte de una organización criminal. Entonces, 30 kilos de pasta base, de hecho. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones? Sí, algunos dicen, este es un éxito. ¿Por qué? Porque esto demuestra que las instituciones tienen capacidad de hacer investigación interna y descubrir esto. Punto a favor, el vaso medio lleno. Ahora el vaso medio vacío, que yo imagino que estos procedimientos los tenían antes y no encontraban nada porque quizás esto no ocurría, o quizás era más lerdo, bueno, puede ser también, pero supongamos que porque esto no ocurría. Entonces, estas son señales de alerta las cuales no hay que menospreciar, creo yo, y por lo tanto, habrá que ver en qué condiciones, por ejemplo, los funcionarios militares trabajan en la frontera. ¿Son condiciones precarias? ¿Son fácilmente corrompibles por las condiciones en que trabajan? Yo creo que hay que ver. Y en el caso de la fuerza, yo insisto además, a mí me parece sorprendente que el comandante en jefe del Ejército no haya dicho nada al respecto. Se lo habrá dicho el presidente, pero sería bueno que se lo dijera también al país. Al menos que manifestara una preocupación explícita por lo ocurrido en su fila. Lo mismo con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Deberían decir algo, como institución al menos, expresarse. Decir que esto le está moviendo el piso, porque si no, es una muy mala señal. Pero respecto a la Fuerza Aérea de Chile, ¿hay mucho tráfico de bultos que no se revisan o no en los aviones de la Fuerza Aérea de Chile? ¿Hay matuteo o no? O sea, una maleta con 5 kilos, o sea, es normal que... O sea, pongámonos más serios, creo yo, porque en la negligencia o en la tolerancia de algunas prácticas, no, mira, cada cual puede subir un paquetito, se generan espacios para que ocurran estas cosas. Entonces, seamos más serios, que las Fuerzas Armadas en general sean más serias y que se den cuenta que el crimen organizado trata de permear todas las instituciones, también a ellos, o principalmente a ellos, como ha ocurrido en muchos países de la región. Hubo una advertencia previa. Esto, un dato, en 2021 se publicó un índice de integridad en defensa. Esto en noviembre de 2021. Y ahí advierten que este sector era altamente vulnerable a la corrupción en el país. Entregan un antecedente que
es útil para explicar los casos de tráfico de drogas en la Fuerza Aérea de Chile y en el Ejército que conocimos estas últimas 2 semanas. Daniela, a ver, los comandantes en jefe no hablaron, ¿no? No hablaron, intentamos hacerlo. Hablaron primero los ministros, no recibieron preguntas en primera instancia, después ellos vuelven, pero se despiden de los comandantes en jefe. Intentamos hablar principalmente con, naturalmente, el general del aire Hugo Rodríguez, pero él finalmente no quiso conversar con los medios de comunicación. De hecho, lo seguimos para saber si es que podríamos obtener algún tipo de declaración por parte de él, algún tipo de aclaratoria, más bien, porque hay muchas dudas que quedan en el aire. Eso no fue posible y, ojo, él tampoco entró por el acceso por el que entraron todos los comandantes en jefe o el resto de comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Todos ingresaron por el acceso que da hacia el patio de los cañones y subieron por la escalera de piedra. Pero nunca vimos al general del aire, nunca lo vimos llegar, más sí lo vimos irse sin entregar declaraciones. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Buenas tardes.